Bueno, el título del mensaje de hoy es Primero en todo. Y leemos el Salmo 2, y de ese Salmo el verso 10, 11 y 12, donde hay un llamado a los líderes de la tierra. Dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Tome su asiento. Es un llamado, fíjese, al liderazgo y por lo tanto a todos. Más que nunca, ¿no? Si hay un llamado serio, algo que nos pasa a los que estamos en el liderazgo. En general, ¿no? Me incluyo porque me puede llegar a pasar, no me excluyo jamás donde la Biblia me incluye, ¿no? A admitir la amonestación, la corrección, tanto al juez, al que juzga, al que tiene una posición teóricamente imparcial para decidir sobre el conflicto de otras dos o más personas. Se los llama a ser prudentes a los reyes, a los que gobiernan, a los que dirigen. ¿Por qué no podríamos incluir un padre, un capataz, el que tiene un negocio y tiene empleados, el que tiene un área de trabajo en la iglesia y tiene gente a cargo? ¿Por qué no, no? ¿Por qué no hacer un llamado a esta clase de personas y al liderazgo a ser prudentes en su manera de conducirse, en su manera de actuar y tener al mismo tiempo esa disposición a no creer que están absolutamente bien o que estamos absolutamente bien, sino que hay cosas que deben ser corregidas. Por supuesto, esto lo va a hacer una persona más sabia, ¿no? Aunque Dios puede utilizar a cualquiera, pero ese cualquiera no va a ser informado de la tarea probablemente, sino que como le pasaba a los profetas, ellos hablaban pero sin saber ni siquiera a quién o a qué tiempo se referían. Dios usa a las personas, nos usa, a veces ni nos damos cuenta cómo nos usa, y después quizá nos enteramos de que Dios nos había usado para hacer bien, para llamar a la reflexión a alguien o llamar al cambio a una persona, ¿no? Bueno, mejor, porque si no pasaría lo que a veces pasa cuando Dios hace un milagro, se manifiesta sobre una persona, nos arrogamos como la gloria, ¿no? De decir, bueno, a través de mi oración recibiste, o a través de mi ministración recibiste, y enseguida como queremos apropiarnos de la gloria. Eso le pasa a todos los cristianos. Yo he visto casos graves de esto, ¿no? Inclusive amenazas, ¿no? En términos del pueblo de Dios, no aquí, pero amenazar a alguien o advertirle de que tal y tal persona recibió un milagro, así que cuidado, no te alejes, no sea cosa que te pase algo malo, ¿no? Diciéndolo en otras palabras. Pero todo esto debe estar por debajo de aquel que es primero en todo. ¿Quién es? Dios, ¿no? Él es el primogénito de toda la creación. Habla de Cristo hombre, Cristo Dios. El primogénito es aquel que tiene, no el primer nacido, sino el que tiene todos los derechos de primer hijo como en la antigüedad. A ese hijo se nos llama a servir con temor y alegrarnos al hacerlo, pero con un profundo sentido de reverencia, honrándolo a él, inclusive para que no se enoje, porque a Dios
no le complace el pecado. De hecho, la Biblia dice que la ira de Dios sobre quién está, sobre los hijos de desobediencia. O sea que la honra y la gloria debemos dárselas siempre al Señor. Y vemos que hay una tendencia natural en el pensamiento religioso evangélico a centrar la atención en la bendición, en el milagro, en el yo, en la persona, en la meta, en el propósito, en lo que ha de alcanzar, y todavía no nombré a Dios. Y eso ya es un grave pecado, porque no se está honrando al Hijo, a quien es el autor de la fe, el autor de la vida, el que hace la elección soberana antes de la fundación del mundo, el que nos creó y nos diseñó antes de la fundación del mundo, y el que ahora, siendo creados, nos sustenta por la palabra de su poder, y en quien somos salvos y en quien permaneceremos en esa condición, sustentados por la palabra de su poder por la eternidad. Por lo tanto, Él es el primero que hace las cosas, el que empieza y las termina. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y nosotros excluimos, a veces torpemente, ustedes van a escuchar eso. Pónganse a escuchar cuando escuchen mensajes que les llegan por allí, vean cómo a veces, sin darse cuenta, los cristianos no ponen en primer lugar a Cristo, cuando deberían hacer lo que hacía Pablo. No me propuse saber entre vosotros otra cosa, sino que a Cristo y a este crucificado. Ese es el punto de partida del mensaje de hoy. Pero eso no es solo una regla. ¿Dónde nace esa regla? ¿Dónde debería nacer esa regla? ¿Saben de dónde nace esa regla de poner a Dios primero en todo? ¿O cómo se puede llevar a cabo? Porque, de hecho, mirando algunas de las oraciones del pueblo judío en la época de Jesús, ellos hacían las oraciones, pero como quizá nosotros cuando estábamos sin fe en nuestra religión personal, repetíamos el Padre Nuestro casi sin entender nada. No pensando en Dios, sino pensando, qué sé yo, en una fórmula mágica que llegaría al cielo, lo cual devolvería una clase de agrado en el corazón del supuesto Dios que está allá y nos traería una bendición, una gracia, nos sería concedida. Pero eso no es el verdadero móvil para honrar al Hijo, para servir al Hijo, para alegrarse en el Hijo, sino que el verdadero móvil debe ser el gran mandamiento. El gran mandamiento que ya estaba en Deuteronomio capítulo 6, ¿se acuerdan? En el verso 4, que dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y ahí luego añade, ¿no? Y las repetirás a los hijos. Bueno, usted conoce esa parte. Pero esta parte, y ahí donde marqué un poquito más con la negrita, justamente para que usted le preste mayor atención, es al gran mandamiento propiamente dicho, habla sin lugar a dudas que nuestro amor hacia ese Dios al cual se nos manda honrar debe ser cumplido con temor y temblor, con temor y reverencia, pero con alegría al mismo tiempo, aunque parezca contradictorio, debe ser cumplido, pero sin lugar a duda, al mismo tiempo que a ese Dios amamos con todo nuestro ser. Por eso se habla del corazón, del alma y del cuerpo. Corazón, mente y fuerzas. Implica esto que todo el ser nuestro, la mente, la voluntad, las emociones, el intelecto, el cuerpo mismo, nuestros músculos, nuestros órganos y lo profundo de nuestro corazón deben estar involucrados en el cumplimiento de este gran mandamiento, cosa que se puede hacer superficialmente
y en apariencia de la boca para afuera. Y ahí donde cabe eso de repetir la oración como un loro, ¿no? En Marcos, ya viajando en el tiempo hacia el Nuevo Testamento, en Marcos 12, en el verso 28, dice, acercándose los escribas, típico, ¿no?, de aquella época, que se acercaban para tentarle, para probarle, a ver si lo podían hacer caer en alguna palabra, en qué acusarle. Y acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Justamente a Dios le va a preguntar, ¿no? Tonto. Al que los diseñó, al que los escribió, los mandó a escribir, le va a preguntar. Bien, pero él no se daba cuenta de eso. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento es de todos, ¿no? Porque encima lo aclara. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Acá añade una palabra, no porque el Señor cambie el texto, sino porque añade énfasis a la necesidad, más que de dividir el cuerpo, el alma, el espíritu y el espíritu, o el alma en una parte y otra y otra y otra y la mente, no, sino quiere decir que la parte inmaterial del hombre como la parte material deben estar ambas involucradas en el amor superior y primero que todas las cosas a Dios para llevar a cabo la tarea de servir, honrar y temer al Hijo como al Padre, como al Espíritu Santo, como a Dios mismo. Ese amor, obviamente, no es el amor romántico, porque hoy vieron que se tiende a romantizar todo. Muchas cosas se romantizan. Como que encontramos como que las personas idealizan, romantizan y todo lo hacen de una manera fantasiosa inclusive. Esto es provocado, sin lugar a dudas, por las tecnologías de las redes sociales que proyectan imágenes que son falsas, imágenes que ilustran una cierta posición de alegría o de felicidad constante o una condición matrimonial no real. Y eso es producto de la abrumadora cantidad de publicaciones en las redes. Eso hace que las personas crean fantasías, que las personas crean cosas que no son realidad y sin darse cuenta tienen envidia, se sienten frustrados, se sienten mal. Sobre todo los jovencitos se sienten mal. Los jovencitos, incluyo a ambos, ¿no? Por supuesto, el español me lo permite. Incluyen a ambos y los hacen sentir miserables. Sienten que ellos son los únicos cucos, malos, feos, solos, abandonados, y los demás son todos los felices, los lindos, los reyes de las redes. Y no es verdad, no es verdad, porque cuando los confrontás y te das cuenta, tienen dos, si sacar una radiografía, imaginariamente hablando, ¿no? Saldrían dos huequitos bien negros. Porque en la radiografía, ¿qué es lo negro? No, aire, hueco. Lo negro es hueco. Cuando sale algo blanco, que es algo sólido, los huesos salen blancos. Bueno, hago una broma, ¿no? De lo que hay en la cabeza, nada. Por supuesto, los pensamientos no se pueden sacar en una máquina de rayos X, pero es una manera de decir, ¿no? Qué importante es la iglesia, el trabajo de los padres para fomentar en los chicos la necesidad de leer, estudiar, memorizar, repetir de memoria textos de la Biblia,
Algo que ustedes en la escuelita bíblica cuando era chico hacían y que inclusive en la escuela hacían. ¿Cuántos de ustedes no aprendieron quizá el preámbulo de la Constitución? ¿Cuántos de ustedes no aprendieron algún artículo como el 14 bis? ¿O aprendieron el himno de memoria? ¿No es cierto? Y más ahora que lo cantan en la cancha, ¿no? Bueno, ¿cuántas cosas aprendíamos de memoria? La marcha de San Lorenzo, el himno de la bandera, ¿sí? Y otras tantas marchas que saben de memoria, ¿no? Y cantaban. Y ahora como que de repente hay una especie de esa música moderna que inclusive los rockeros antiguos denostan tremendamente, pero dicen, no es música, es, bueno, unas frases que, bueno, son irrepetibles, ¿no? Tristemente. Pero todos deberíamos alentarnos, como dice Pablo, estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, vieron que dice como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hay ese amor que es ficticio, en Cristo tiene necesariamente que ser real. No se puede romantizar inclusive la iglesia. ¿Qué es romantizar la iglesia? Por ejemplo, pensar que son todos angelitos en la iglesia, ¿no? Que tendrían que ser todos buenos. Mira, por ejemplo, ahí tenés dos ángelas. Y allí un ángel y una ángela. Hermosos, perfectos, sin defecto. ¿Y no es verdad? No es verdad porque aquí también, sí, yo también soy en términos teológicos, no en términos físicos, el ángel de la iglesia, pero no por ser bueno, sino por ser mensajero, porque la palabra ángelos en griego no solamente significa ángel, sino mensajero, cuando se traduce al español. Bueno, este amor que nosotros decimos tener, necesariamente, hermanos, escuchen, digan conmigo, necesariamente debe hacerse visible. Pero necesariamente, si no es religión falsa, hueca, inútil, que pueda tener mucha apariencia de piedad, pero no sirve para nada, embarra la cancha, arruina la obra de Dios, hace huir a las personas, termina trayendo gente que se cansa de la religión porque no logra las expectativas románticas que tenía, se encuentra con gente común, encuentra un pastor también que es un hombre común, que se enferma, que se cansa, que también se deprime, que se angustia, que llora, que a veces puede cometer algún error o alguna torpeza y dice, no, esto es una iglesia carnal. Bueno, cuando encuentres la espiritual y perfecta, avísame que vamos todos. Pero se romantiza todo, se hace una idea, una fantasía, y dicen la otra iglesia, ¿no? Esa de ser mejor. Y cuando van allá se encuentran peor, pero después por orgullo no reconocen que la que ellos salió estaba mejor. Es como aquel que va, ¿no? Le dice, no, es caro lo que me cobra, y va, y el otro le cobra más caro, pero para no volver y decirle, sí, tenías razón, no, paga el doble de caro, se la aguanta así, se lo hace mal y se queda. El orgullo, hermanos, digan conmigo, el orgullo nos hace perder muchas bendiciones. Entonces digamos, Señor, ayúdame a ser humilde siempre y que tu amor esté gobernando mi vida. Diga, tu amor esté gobernando mi vida. Líbrame, Señor, de mí mismo. Preserva a tu siervo de las soberbias. Decía el salmista, líbrame de las cosas que me son ocultas. Es lo mismo que oramos. Bueno, una de las manifestaciones más visibles del amor a Dios es esta, el amor al prójimo, que es el segundo mandamiento. Fíjese la capacidad para resumir Dios, ¿no? Dice, el que cumple el primer y segundo mandamiento ha guardado la ley y los profetas. O sea, toda la ley se resume en dos. ¿Qué poder de resumen tiene Dios, no? Dos mandamientos. Amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es toda la ley. Por supuesto, después tiene todo el detalle. Pero el que cumple eso, bien.
cumple toda la ley. Primera de Juan 4:19. Fíjese por qué nosotros podemos amar a Dios, si es que lo amamos. Primero, porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y al amarnos nos dio el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, bueno, todo eso. Entre los cuales está el amor, para que le amemos a Él. Qué bueno, ¿no? Porque si Él no nos da su Espíritu Santo, no le podemos amar a Él. Eso para que sepa por qué un hombre, por qué consiste la condenación en esto. Que el hombre ama más las tinieblas que la luz, porque necesita que Dios le dé el amor para amarlo a Dios y amar su ley. Pero ama la ausencia de ley. ¿Por qué? Porque eso es lo que está en su corazón. Bien, pero dice, si alguno dice, porque hay gente que lo dice, si yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, miente. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Fíjense esto, hermano, la Biblia, ¿cómo califica la codicia por la mujer del prójimo, en el caso del hombre? ¿Cómo qué? Porque el que codicia a una mujer en su corazón, ya que cometió con ella adulterio. Viceversa también. ¿Y cómo llama Dios al que aborrece a su hermano en su corazón, aunque no le toque todavía? Homicida. Fíjense que el pecado grave está dentro primero. El adulterio se comete adentro primero y se ejecuta visiblemente después. Físicamente se ve después. En el caso de el desprecio, el aborrecer al hermano, primero se manifiesta con el odio, el desprecio, pero ya es homicidio para Dios. Ya se conoce en el tribunal de Dios como homicida. Y ningún homicida puede permanecer en el reino de Dios, no tiene vida permanente en él. Dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Sin lugar a dudas, el primer y segundo mandamiento están conectados. Uno no puede amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza y con toda su mente, si no ama a su hermano, está diciendo. Esta pregunta retórica está diciendo, ¿cómo puede amar a Dios que no ve si primero no ama al hermano que ve? Si una cosa y la otra es parte de toda la ley de Dios, ¿se dan cuenta? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. En 1 Juan 3:17 dice también, ¿no? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Otra vez la misma pregunta, el mismo reclamo, la misma reflexión que plantea Dios. Lucas 11, verso 42. Fíjese a personas que parecían muy comprometidas con la ley de Dios. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Fíjense que les dice, esto os era necesario hacer, ¿qué cosa? El amor a Dios y la justicia, pero también sin dejar de hacer aquello. La ley demandaba el diezmo del pueblo de Dios. Ellos diezmaban hasta la ruda. ¿Para qué querés la ruda? La menta, bueno, para algunas preparaciones, sin lugar a dudas, ¿no? El comino también hay en otro evangelio. Toda hortaliza. El diezmo de la lechuga, una hoja. Póngale. Bueno, Jesús le decía, está bien que lo hagan si quieren a diezmar hasta la hoja de la lechuga. Está bien, pero no se olviden de lo primero. El diezmo representa en este caso todo lo que es legislado a manera de ofrendas, de cumplir con cosas, ¿no? En la ley de Moisés. El diezmo es lo más representativo de lo que hay que entregar a Dios, ¿no? Por la que así la ley lo mandaba.
Pero las personas se ceñían de eso porque tenía un gran valor económico y un gran esfuerzo requería de la voluntad y de obediencia, ¿no? Pero ese esfuerzo al mismo tiempo debería estar acompañado inseparablemente, porque Jesús dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Una cosa y la otra era necesario hacer. Y a veces las personas por ahí romantizan esto también, ¿no? Como diciendo, bueno, yo amo a la iglesia, pero no apoyan con una moneda la obra de Dios. Dicen, no, yo ayudo a mi manera. Mentira. Mentira. Y no estoy acusándole a ninguno de ustedes, sino estoy hablando como es la gente. La gente te llena de abrazos, todo, pero no le toque la platita. Pues, como decir, no, bueno, el diezmo de la ley de Moisés está bien, correcto. O sea que ahora la iglesia, la obra de Dios se sustenta sola. Los ángeles vienen del cielo, bajan en escaleras como Jacob y ayudan la obra porque no lo tiene que hacer el pueblo de Dios. Lo que lo haga el gobernador, el futuro, porque ya el que está se va. Le echemos la bomba, como dicen ahora en política, no le echemos la bomba para el gobierno que viene. O sea, como que y se romantiza, no, yo amo la obra de Dios. Mentira, no ama nada, no ama nada. Era necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Las dos cosas eran necesarias hacer. Y dice, no, yo amo muchísimo a Dios. Mentira, mentira. El esfuerzo hacia Dios, y lo primero debe ser Dios en todo. En lo mental, afectivo, físico y financiero también. En Judas 1:21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Fíjense que les llama a personas que les está advirtiendo, ustedes saben la carta de Judas, les advierte muchísimo de los falsos maestros. Pero ¿qué les dice? Ustedes consérvense en el amor de Dios, porque el falso maestro, ¿con qué va a venir? Y va a venir con promesas probablemente. Va a venir con milagros. Va a venir con cosas grandes de Dios. Va a venir a agrandar el ego de las personas. Es típico eso. Es el sello del falso maestro. Es aumentar el ego de la persona, decirle que vos sos el centro del universo y Dios está atento y dispuesto, como está el caballo en la gatera, ¿vio? Dispuesto a salir esperando, la campana toca, ustedes vieron alguna vez, toca la campana, tan, y los caballos ya están dentro de la gatera y ¡pah! Se abren las puertas y salen los caballos, ¿no? Corre la carrera. Así. Piensan que Dios está esperando que el cristiano lance el amén para bendecirlo con un milagro. Y Dios hace como Él quiere, cuando quiere y si quiere. Por supuesto, no está mal pedirle y rogarle que Dios nos ayude y nos sane. No digo nada, no cuestiono nada de eso. Lo que cuestiono, y que obviamente la Biblia no enseña, es que las personas estén esperando que Dios se someta a sus tiempos y formas, cosa que no hará Dios jamás. Conservaos en el amor de Dios. ¿Usted se conserva en el amor de Dios? Esperando en la misericordia y no creyéndose el supercreyente, sino dependiendo siempre de Dios y necesitando, como hoy orábamos, Señor, renuévame, Señor, quita la torpeza de mi vida, saca los pecados que todavía tienden a controlarme, ayuda a controlar mis pensamientos, mis emociones, mis reacciones. Usted le pide así a Dios, si usted le pide está haciendo bien, no se aflija, claro que se aflige si peca, eso es señal de que usted está en Cristo Jesús. Si usted no se aflige cuando peca, lo más probable es que usted esté perdido todavía. Pero gracias a Dios que si confesamos nuestro pecado, Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. El amor a la congregación, quizá más general. En Filipenses 2:19 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Fíjense cómo lo describe, ¿no? Ya lo habíamos escuchado esto. Pues no tengo del mismo ánimo a ninguno, ¿no? A ninguno del mismo ánimo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque, y aquí hace una triste aclaración, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo de Cristo Jesús? Las almas son de Cristo Jesús. La obra es de Cristo Jesús. El reino es de Cristo Jesús. La gloria es de Cristo Jesús. Y la mayoría no busca eso, ni la gloria, ni el reino, ni a Cristo, sino lo propio. Lo que pueden alcanzar de Dios. Por eso vas a ver iglesias donde se ofrecen continuamente y se hablan de promesas y promesas y promesas. Y promesas ya sea de las bíblicas o de las inventadas en una supuesta revelación de un apóstol o de un supuesto ministro. Van a encontrar un montón de oferta, que si la crees la recibís. Es lo mismo. Si vos jugás al Kini 6 y jugás a este, seguro que es tuyo. Pero Timoteo no jugaba al Kini 6. Timoteo apostaba todo al único que merece jugarse por él la vida, a Cristo y a su pueblo. Él dice, porque ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Como hijo a padre. ¿Qué significa esto? No hay nada mejor que un hijo que trabaja con su padre. Es una unión, yo la disfruté muchos años con mi padre. Disfruté muchísimo. Trabajar con mi viejo era un placer para mí. No sé qué, pero a mí me pasó, yo tuve, quizás no todos tuvieron la bendición. O las hermanas con su madre o con su padre, no sé. Pero trabajar con uno o dos de los padres es algo que a mí, y no en el Evangelio, justamente, me imagino en el Evangelio sería maravilloso, pero a mí me causaba una especie de amor placentero, no sé cómo definir, es algo precioso, es un don de Dios. Bueno, ya conocéis los méritos de Cristo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ese era Timoteo, que tenía amor por la congregación, al punto que trabajaba por el Evangelio unido al principal ministro, que era Pablo, como si fuese un hijo al Padre, así. Ese es el amor que pone primero ¿a quién? A Él, a Dios. También la obra, el amor por la obra de Dios es la manifestación externa del amor a Dios. Recuerden que estamos enumerando manifestaciones externas del genuino amor a Dios o del genuino cumplimiento del primer y gran mandamiento, ¿sí? Que lo pone primero ¿a quién? A Él, a Dios. Primero a Él, por amor a Él. Esto puede ser muy sencillo, pero es tan sencillo que es difícil. Pero lo estamos dando claridad. El amor por la obra de Dios. Mire lo que decía David, ¿no? Cuando hablaba ya de que su hijo había sido elegido por Dios para ser rey sobre Israel después de él, a Salomón. En 1 Corintios 29:2 dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedra de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, y aquí está la clave, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios,
Fíjese que el mismo salmista decía, porque sabían, ¿no?, que Dios no habita en templos hechos por la mano del hombre, pero él tenía afecto por aquel templo que era representativo de la presencia de Dios. Hoy, la iglesia, y no el templo que alquilamos, o el salón que alquilamos, al cual le llaman templo, pero no es templo, pero el templo del Espíritu Santo sois vosotros, dice la Biblia, la iglesia, los hermanos son el templo. Pero le llamamos iglesia por una cuestión de practicidad y cultura, más que nada, herencia cultural. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo, dice David, guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. ¿Saben? Yo me alegro porque en nuestra congregación hay muchas, no sé si muchas, pero varias personas que tienen un gran afecto por esta obra, y doy fe de que con todo su corazón y toda su alma han dado inclusive más allá de sus fuerzas. Es admirable y debo reconocerlo, llamar a la reflexión a todos, porque es algo que muestra el amor a Dios también de manera concreta, que no es algo solamente romántico, que dicen, bueno, sí, yo amo a Dios y me siento preciosamente aquí, maravillosamente en la iglesia, cuando entro acá siento el perfume del cielo y eso hace que ame más a Dios. Bueno, puede ser que sienta el perfume del cielo, que sienta el perfume de, qué sé yo, que Dios se puso hoy, pero si no se evidencia como la Biblia lo enseña, a mí me resulta más a romanticismo pagano que a fe cristiana. Una de las cosas también que nos pega al Dios de amor es el hecho de amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Él ama la justicia, aborrece la maldad. Bueno, eso es evidencia del verdadero amor. Si nosotros amamos algún pecado, el amor de Dios no está en nosotros. Y mentimos. Romantizamos otra vez el cristianismo, pero no es real, es pura fantasía religiosa. Esto debo decirlo, ¿por qué? Para que llevar a la reflexión a oyentes que estarán escuchando esta prédica y dirán, yo estoy en el horno entonces. Amén, diría. Corre que todavía estás con vida a los pies de Cristo. Claro, porque ese es nuestro trabajo, sacar a gente del horno de la fantasía religiosa y traerlo a la realidad de la comunión con el pueblo de Dios, donde hay gente rejuntada, que es lo vil del mundo que escogió Dios para avergonzar al que se cree que es algo delante de él. Fíjense que en el Salmo 11, verso 7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. En Miqueas 6:8, él dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti solamente? Hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es amar justicia, hacer justicia? Es hacer lo correcto. Quizás nosotros decimos, ahí hay un hombre justo, como que no nos suena. Decimos, ahí hay una persona recta o correcta. Ah, ahora entiendo lo que es. Una persona que ama justicia, que hace justicia. Que es una persona que ama misericordia, que su corazón se sensibiliza ante la necesidad ajena. Y humillarse ante Dios es, por supuesto, la disposición de un corazón noble y que reconoce su incapacidad de ser santo por su propia cuenta. Y finalmente, una de las manifestaciones que parecen más intelectuales que otra cosa, de hecho tienen una gran parte de intelectualidad, es el amor por la palabra de Dios, que es, sin lugar a dudas, el amor a Dios mismo. Recuerden esto, porque hay muchas personas que aman
las cosas lindas, actividades sociales muy favorables y muy beneficiosas, de las cuales todos ustedes, creería, se han beneficiado de las actividades sociales con contenido espiritual, sin reuniones de niños, de damas, de jóvenes, de hombres, retiros, campamentos, cines, almuerzos, seminarios, bueno, y seguiría interminablemente la lista de actividades sociales que llevamos adelante. Todas esas acompañadas del genuino amor a Dios hacen que produzca en la persona esa atracción luego a Cristo y no a la actividad social propiamente dicha. Por eso va a ver que cuando la iglesia promueve actividades sociales y más donde se regala, es donde más gente hay. Ahora, cuando hay Biblia, es donde menos gente hay. Y entonces, ¿qué le dice? Que de la abundancia de la reunión no habla el amor, sino que el amor de Dios o a Dios, o el que tiene primero a Él, es el que tiene en primer lugar su palabra. Miren, Salmos 119, 97. ¿Se acuerdan que lo habíamos aprendido de memoria en un culto? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Luego dice en el verso 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre, ahí hay una linda clave, siempre están conmigo. O esta declaración, ¿cuánto amo yo tu ley? ¿Cómo la dirías en cordobés? ¡Cuán linda, cuán preciosa! Está la palabra, está el estudio, está este versículo. Precioso, buenazo. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre, siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Y el último versículo que les dejo, que refleja el último punto de lo que manifiesta el verdadero amor a Dios, que hace que tengamos a Dios primero en todo. Porque cuando uno tiene primero la palabra en su mente, tiene primero a Dios. Recuerda este salmo que dice, porque tú has puesto tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Tu nombre es tu ser, tu persona. Y tu palabra a la misma altura por sobre todas las cosas. Entonces, cuando yo tengo muy en cuenta la palabra de Dios, es cuando verdaderamente el amor de Dios está manifestándose en mi vida. Estoy cumpliendo el primer gran mandamiento y se verifica que ese cumplimiento del gran mandamiento es con toda el alma, con toda la mente, con todo el corazón y todas las fuerzas, lo cual me lleva a priorizar a Dios, a Él, ante todo en la vida, aún mi propia vida, porque Jesús dijo, el que no aborrece a padre, a madre, a hijo, más que a mí, no es digno de mí. El que no aborrece aún su propia vida no puede ser mi discípulo. O sea que aún ni mi propia vida debería estar por encima de Él, ni mi propia vida, sino que Él debe ser el primero en todo, en mis pensamientos, en mis proyectos, en mis anhelos, en mis sueños. Él, no lo que Él me puede dar, porque siempre Dios va a darte tus sueños, va a concederte tus anhelos, y los anhelos seguramente de muchos, lo que menos van a tener es poner a Dios en primer lugar, seguro,
van a querer ser esto, lo otro, y no está mal. No digo que tienen el anhelo de pecar grande en algún lugar, sino de querer ser alguien o querer alcanzar algo, lo cual no está mal. Pero lo que sí está mal es que lo vayan repitiendo y dejen a Dios cada vez más a lo último. Y eso hace que se conviertan en pecadores seriales, aunque parezcan los más apasionados del mundo. Y canten y dancen esperando con fe recibir la promesa, cuando se han olvidado de Dios, por Dios. Respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Ve la profundidad de este versículo? Que vos o yo, siendo torpes seres humanos, pecadores, diciéndolo en términos así callejeros, mugrientos delante de Dios, Dios mismo decidió llamarnos, limpiarnos y venir a vivir a nosotros hoy. Señor, como decía Pedro, apártate de mí, Señor, que soy pecador, decía. Se dio cuenta delante de quién estaba, por Dios. Se dio cuenta que el que estaba ahí al lado era Dios en la persona de Jesús. Y le dijo: Señor, aléjate. Se dio cuenta. Pero aún así Dios dijo: el que me ama, dice, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, no le interesa mi palabra, no le importa mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cuando uno ama a la palabra, ama a Cristo, ama a su hermano, ama su obra, ama su reino, ama a su congregación, y ama la justicia y odia la maldad. En una palabra, lo que a Dios ama, Él también lo ama. Y termina poniendo siempre, siempre a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Padre, gracias, porque nos ayuda a saber dónde tú debes estar siempre en nuestra vida. Nosotros, Señor, nos humillamos ante ti, reconociendo la necesidad que tenemos de despojarnos de ese vicio, de enfocarnos solo en nosotros, de enfocar todo en lo terrenal, de enfocar todo en lo que pertenece a esta vida y olvidarnos de ti fundamentalmente, de las cosas de arriba y de la vida eterna. Pero hoy vuélvenos a ti y nos volveremos. Renuévanos y seremos encaminados, Señor. Vuelve a llenarnos de tu Espíritu Santo. Perdona todos nuestros pecados, porque a ti venimos, Señor, con nuestras maldades, buscando misericordia, buscando perdón, buscando fortaleza y santidad, porque amamos la justicia y odiamos la maldad. En el nombre de Cristo, gracias, Señor, y todos decimos amén.